lamentablemente, Sí. ¿vivimos en la misma situación? Vamos a preguntarle a ella si algo ha cambiado desde ese momento, 10 años atrás. Alejandra Benaglia, responsable del área de comunicación de la Casa del Encuentro. Alejandra, ¿cómo estás? Te saludan Silvia y Marcelo. Hola Silvia y Marcelo, ¿cómo les va? Hola. ¿Me Muy escuchan bien, bien? muy bien, te Perfecto. escuchamos Sí, perfecto. sí. Empezamos por el Ni Una Menos, después vamos a los números de ahora, o si querés citarlos porque seguimos con números muy altos. 10 años de ese momento en que el país se unió, su fuerza fue importante para decir no más femicidio, no más violencia de género. ¿Cambió algo de ese momento? Bueno, en realidad sí. Primero y principal, se visibilizó la violencia de género a nivel que no había pasado hasta ese momento. La Ujú, realidad es que el 3 de junio se transformó en una bisagra, no solamente para el movimiento feminista, sino para toda la sociedad y no solamente en Argentina, digamos, esto trascendió las fronteras. ujú, A partir de eso, bueno, varios de los reclamos que se hicieron ese 3 de junio se vieron reflejados después. Nosotras pedíamos estadísticas oficiales de femicidios y al año siguiente del primer Ni Una Menos se crea el Observatorio de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia. Después hubo muchísimos otros avances que tuvieron que ver con los reclamos que se hacían desde los movimientos de mujeres, ¿no? Inclusive la ley Micaela y tantos otros que tuvieron que ver con esto de poder eh, darle a la sociedad herramientas para transversalizar la perspectiva de género en todas las áreas, ¿no? Ujú. Que era algo que no existía hasta ese momento. Hasta ese momento las que hablábamos de femicidios éramos las feministas o las periodistas con perspectiva de género, pero en general los femicidios aparecían en las páginas de policiales, no se utilizaba el término femicidio, eh, erradicar el crimen pasional, que podríamos decir en un 99% hoy no se habla ujú. así, pero la realidad es que hubo muchos avances respecto de la previa al Ni Una Menos. Ajá, ajá. ¿No? Bueno, la ley del aborto Sí. y Sí. tantos Y, otros, y sí. ahora, con el gobierno actual, Mm, ¿continúa el O se, acompañamiento o se perdió. o se ve bueno, algunas pérdidas de derechos que hemos escuchado ustedes hablar, retrocesos en estos términos de derecho? Bueno, en realidad, desde que asumió este gobierno, que ya en su campaña electoral tenía como caballito de batalla el tema de género, y que por supuesto cuando asumió lo concretó, y sigue concretando porque durante el mes de mayo eliminó 13 programas que quedaban del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. La realidad es que estamos en un retroceso enorme, pero lo que me parece más grave es que además se han habilitado los discursos de odio, ¿no? Contra las mujeres y contra las diversidades, y esto, más allá de reforzar la naturalización de la violencia, lo que hace es habilitar al común de la gente, esa gente que no tenía la perspectiva de género, pero que tenía que frenarse o tenía que pensar antes de decir tal o cual cosa porque había una ley o hay una ley que se lo prohíbe. Bueno, ahora si el discurso viene desde el Estado y el gobierno, no lo voy a decir yo, Ujú. ¿no es cierto? Entonces eso es muy grave, la Sí. verdad, y eso se ve en la calle, porque vemos cómo se atacan a las mujeres, cómo se avanza de Ujú. nuevo hacia las mujeres, cómo se pretende otra vez relegar a las mujeres y mandarlas a sus casas, ¿no? ¿Para qué van a trabajar? ¿Para qué van a estudiar? Que Sí. vayan a tener hijos. Ahora el tema es la baja natalidad, ¿no? Entonces la culpa es de las mujeres, de la baja natalidad, Sí, ¿no? sí, Porque sí. las mujeres quieren trabajar, las mujeres quieren estudiar, o sea, siempre tenemos la culpa de todo. Cuando tenemos hijos, porque tenemos, cuando no tenemos, porque no tenemos. O sea, en realidad
el objetivo es atacar todo el tiempo, ¿no? Y eso también tiene que ver con tenernos ocupadas todo el tiempo para no plantear, por ejemplo, la eliminación de la moratoria para las amas de casas, para no plantear que las mujeres ganamos un 27% menos que los varones, para no plantear la feminización de la pobreza ante la caída de los puestos laborales, ¿no? Porque tenemos que estar todo el tiempo saliendo a exigir, a defendernos, ¿no? Como, sí, la realidad es que el contexto actual es horrible, Sí, es grave. sí. Lo que es el Ni Una Menos, de ese 10 años atrás, ¿por qué fue perdiendo fuerza? Porque no es que perdió fuerza ahora con Milei, ya vino perdiendo su fuerza hace muchos años. Al quinto año ya no era el mismo, por ejemplo. ¿Por qué crees que este movimiento perdió? Bueno, en realidad, de otro lado, o sea, fue una catarsis, un grito ante una seguidilla de femicidios, con como Ujú. el femicidio que colmó la paciencia, que fue el de Kiara Páez, esa Sí, nena de 14 años, que fue asesinada y enterrada embarazada en el sí, jardín de la casa de su novio. Entonces y además hay que tener en cuenta una cosa. sí. En el 3 de junio del 2015 salió a la calle no solamente los movimientos de mujeres, las feministas, Ujú. salió Todos. Doña Rosa, Ujú. salió mi Sí. mamá, salió mi marido, o sea, salió mucha gente a la Ujú. calle que habitualmente no iba a reclamar esto, ¿no? Sí. Pero fue tan fuerte eso que salió. El movimiento Ni Una Menos, en realidad fue formado principalmente por un grupo de periodistas que había empezado en el mes de marzo del 2015 con una lectura para visibilizar los femicidios. Después fue ese famoso tuit de Marcela Ojeda, después del femicidio de Kiara Páez. Bueno, tuvo una fuerza impresionante y después, como todo, va decantando, ¿sí? Pero todas las periodistas, todas las que formaron parte de ese colectivo inicial que se reunió por primera vez en la Casa del Encuentro, Ujú. eh, sigue trabajando de la misma manera. Ujú. Y hay un movimiento, Ni Sí. Una Menos, que sigue trabajando y que ha armado todas las asambleas previas a este 3 de junio, Ujú. en el cual se decidió que en vez de marchar el 13 iba a marchar el 4 para acompañar a los jubilados. O sea, sigue existiendo ese Sí. colectivo, Sí. ¿no? Ajá, bien. Como todo, a ver, tiene momentos, Ujú. Ujú, ¿viste? ujú. Sí. Y además, hoy por hoy, teniendo en cuenta eh, la agresividad para quienes nos manifestamos por cualquier motivo, también es una manera de mantener a mucha Ujú. gente en la casa porque tiene miedo de salir. Ujú, Sí. ujú. Sí. Sirve entonces un replanteo de cómo seguir con este reclamo de ni una menos, teniendo en cuenta las Ujú. directivas y las medidas del gobierno de Javier Milei. Bueno, a ver, nosotras las mujeres somos muy ingeniosas a la hora de reclamar, con lo cual, como no tenemos miedo y salimos a la calle igual, en realidad reclamamos y exigimos de otras Ujú. formas, quizás más artísticas, ponele, o más ingeniosas, o desde el humor, pero todo este Ujú. tiempo hemos estado reclamando todo lo que Sí. pasó. Eh, Fíjate vos que Ni Una Menos, que pareciera haber perdido fuerza, ganó con la marea verde, Sí. Sí, sí, después llegó la ¿no? marea verde. Y se va viendo, y vas a ver que va a haber como actos, Ujú. marchas, más gente, menos gente, pero en todas las Sí. ciudades, en todas las plazas va a haber. Bien. Y en el marco de esto, como cada comienzo de mes, ustedes revelan cuántos son los datos que hay de femicidios. 109 a esta altura, ¿no? Sí, 109 víctimas de Ujú. violencia de género que
se desglosan en 103 femicidios, perdón, Sí. vinculados de mujeres y niños y 6 femicidios de varones, adultos y niños. Ajá. Sí. Sí, sí, esa cifra alarmante sigue siendo alta. Cifras que se han mantenido a lo largo de los años. Eh, un año puede haber 10 Ujú. más, un año puede haber 10 menos, pero la realidad es que las cifras lo que demuestran, independientemente de los números, Sí. es que es un problema estructural Ujú. y Sí. que hay que tratarlo como tal. Bien. Por eso se necesita un Estado presente y Ujú. se necesitan programas y políticas públicas. Ujú. La realidad es que lo que hemos visto nosotras, este último año y medio, podríamos decir, es el incremento de la violencia, Ujú. ¿no? Que lamentablemente en estos 109 casos terminó con la violencia más extrema, Sí, que es el femicidio. sí, 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 sí. Pero antes del femicidio existieron todas las otras violencias, podríamos decir que en el 99% de los casos. Ujú. Lo que hay que trabajar es en la prevención, Sí, 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 no hay sí. que llegar al femicidio. Ujú. Alejandra, muchísimas gracias. Bueno, por último, el día 4 se suman a los jubilados, dijiste, ¿no? Sí, Ujú. acá en Buenos Aires, la marcha, igual mañana va a haber diferentes Sí, actos, sí, sí. asambleas Claro. en distintos lugares. Se decidió acompañar a los jubilados en la marcha del miércoles y se sumaron el Ujú. CONICET, el GAR, RAJAM, las personas con discapacidad. O sea, hemos decidido que lo colectivo es lo que hace la fuerza. Entonces, ahí hay que estar, ¿no? Porque es más contundente el reclamo. Muchísimas gracias, Alejandra. Un abrazo grande. Un abrazo enorme a ustedes Nos, y gracias por comunicar. nos vemos. Hasta Hasta luego. luego, Hasta hasta luego. luego. Bueno, reiteramos entonces, el día 4 en Buenos Aires, mañana se hace el Ni Una Menos acá, ¿eh? También, sí, Convocan sí. la CTA y otras organizaciones. Respecto a lo que es la cantidad de femicidios, obviamente sigue siendo alta. Y hablábamos del Ni Una Menos, hablábamos del rol de la mujer. Cuando quiero aclarar algo por ahí, pues ya hablaba sobre algunas declaraciones machistas en los medios que obviamente marcan lo que es la idea del gobierno nacional.